hechos los procesos tarifarios, y ustedes lo pueden ver en cada una de las bases de los estudios tarifarios, se van a dar cuenta de que lo que yo pago de alcantarillado es una multiplicación de esos metros cúbicos por un cargo. Y ese cargo ya tiene asociado intrínsecamente, cuando uno revisa el cálculo, lo que nosotros llamamos el factor de recuperación. Y el factor de recuperación es qué fracción del agua que yo capto a través del medidor finalmente la descargo al alcantarillado. Y esa es una cosa que se calcula y que varía, digamos. Puede ser que hay algunos sectores que son solamente viviendas, o sea, solamente casas, que no hay departamento y que tienen, no sé, jardines grandes. Entonces ahí uno tiene un factor de recuperación más bien pequeño, de un 60%, un 0,6%. Y hay otros sectores que tienen muchos departamentos, etcétera, y tienen factores de recuperaciones más altos, del orden de 0,9, etcétera. Y de hecho el factor de recuperación es una de las cosas que se discute y es uno de los parámetros que forma parte de los estudios tarifarios que tienen que revisarse cada 5 años, ¿ya? Y es uno de los elementos que más se discute. La empresa sanitaria dice, no, este es el factor de recuperación que hay que considerar. La superintendencia no, dice este otro más bajo, pero finalmente eso incide en la tarifa final que se paga, que pagan los usuarios. Eso como primera aclaración, ¿ya? Entonces, esa es una cosa, y eso es verificable, ¿eh? Eso si ustedes quieren, les podemos hacer una minuta un poco de cuál ha sido la historia del tema del factor de recuperación en los últimos procesos tarifarios para que ustedes lo vean en detalle, ¿ya? Voy a anotar para que no se me olvide. Ya, eso como primera cosa. Como segunda cosa, la dificultad del tema porque el diputado Jackson planteaba un tema de cuándo conviene esto. Hay un tema ahí importante que tiene que ver con que para que esto sea posible yo tengo que tener una recolección separada de las aguas grises, y eso significa que tengo que tener una instalación domiciliaria que es distinta, ¿ya? O sea, hoy día en el fondo a la salida de la casa salen todas las aguas juntas, tanto las aguas grises como las aguas negras, y ese conjunto es lo que nosotros le llamamos agua servida. Entonces, quizás lo más caro efectivamente tiene que ver con intervenir la vivienda existente para hacer una recolección separada de las aguas grises, ¿ya? Pero lo que no nos podemos permitir quizás como país es que sigamos haciendo nuevos proyectos inmobiliarios, tanto de viviendas sociales como de otro tipo de vivienda, y que estos proyectos no tengan la posibilidad de hacer esa separación, ¿ya? Y eso hoy día está pasando en Chile. O sea, hoy día porque yo ya me di cuenta que, mira, sería re buena idea a lo mejor tener una red separada de agua grises, pero hoy día no saco nada con hacerla, y los proyectos que hoy día se están desarrollando no contemplan ya esta separación. Hay algunos que lo han intentado, que han hecho innovaciones, que han tratado de buscar, a pesar de los vacíos normativos, buscar alternativas, y uno ve, pero son tan poquitos que justamente son son la excepción que confirma la regla. Entonces ahí hay una fracción importante de los costos que está en juego. Y efectivamente, claro, va a haber una evaluación en términos de el reuso de agua, en términos de si a mí me conviene más, porque si yo tengo una necesidad de agua, ya el agua gris va a tener un costo, porque significa que yo tengo que separar, significa que yo tengo que tratar. A alguien le va a significar un costo que lo va a comparar con mejor saco el agua de la red, ¿ya? Y ahí, claro, van a haber temas de escala, etcétera, que van a tener que ser evaluados caso a caso. Pero yo lo que quiero señalarles ahora es que ahora ni siquiera existe esa posibilidad, ¿ya? Entonces, en un recurso que es escaso, no está bien que no exista esa posibilidad. Uno de los temas, y tomando un poco la consulta de la diputada Pacheco, uno de los temas que se discutió en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado fue justamente en el caso, porque en muchos casos, por un tema de escala, a lo mejor conviene que yo tenga un sistema de separación de aguas grises en varias viviendas, y finalmente eso vaya a parar una red, a una instalación un poco más grande, para poder yo plantearme un proyecto un poco más grande que pudiera ser más rentable. Bueno, ¿quién va a hacer eso? ¿Ya? Esa era la pregunta. Y en el proyecto
se dijo justamente que la idea era que, o sea, la discusión fue que no lo hiciera la sanitaria. O sea, si uno hace que la sanitaria lo haga, en el fondo le está pasando el negocio a la sanitaria, ¿ya? Y eso fue lo que no se quiso hacer en el proyecto, en la discusión del Senado, y por eso fue que se le dio de alguna manera la exclusividad al municipio, a los municipios, para que fueran los municipios los que desarrollaran estos proyectos de interés público. Con posterioridad, el Ministerio de la Vivienda, o sea, el gobierno, digamos, pero a través del Ministerio de la Vivienda que se promocionó. Ya, yo estoy contando un poco cómo se han dado las cosas, ya, ahora yo no estoy diciendo o sea, justamente estamos aquí para conversar el proyecto, entonces, y en ese sentido es muy bienvenida las observaciones que ustedes puedan hacer, ya, pero contarles que en definitiva las sanitarias salieron de esta historia por eso, porque ninguno de los que estaba ahí quería que finalmente fuera a parar esto nuevamente a manos de las empresas sanitarias. Entonces quedó en el municipio, ya se estableció después a través de otra indicación que fue presentada en este proyecto que ustedes están conociendo y que por lo tanto se podrán pronunciar y dirán si está bien o está mal, la posibilidad de que además del municipio sea el Serviu también el que tenga la posibilidad de gestionar alguno de estos proyectos, de ser el titular de alguno de estos proyectos de interés público, ¿ya? Y el interés del Serviu surge fundamentalmente porque el Serviu tiene un programa de viabilizar una serie de áreas verdes y efectivamente uno de los problemas que tiene es cómo gestionar los recursos hídricos para el riego de estas aguas verdes y por lo tanto ellos querían tener también esta posibilidad de gestionar estos proyectos de interés público para hacer esta situación. Y esa es la historia. Ahora, es indudable que si yo quiero reutilizar las aguas grises, eso tiene costos, ¿ya? Y de alguna parte tienen que salir esos costos, ¿ya? Eso no van a ser, siempre van a salir de alguna parte y por lo tanto es uno de los aspectos fundamentales del proyecto, en definitiva, de definir cuál va a ser el financiamiento de esto, ¿ya? No es menor, pero justamente estamos acá para conversar eso. También ahí, volviendo al tema del descuento, una de las cosas que salió en la discusión del Senado era que se estableció que era necesario que los sistemas de alcantarillado mantuvieran su dimensionamiento para el total de las aguas servidas de los proyectos, tanto las aguas grises como las aguas negras, el conjunto de las aguas servidas. Ahora, ¿qué puede pasar en la práctica? En la práctica, si yo tengo reutilización de aguas grises, ya va a haber muchos momentos del tiempo en que esas aguas grises no van a estar llegando al sistema de alcantarillado, ¿ya? Una manera, eso finalmente va a incidir en una rebaja en las tarifas con el tiempo. ¿Por qué? Porque cada 5 años, cuando yo reviso las tarifas, una de las cosas que voy a estudiar es el factor de recuperación. Si tengo un factor de recuperación que en lo global es más bajo, o sea, hay un efecto de las aguas grises ya sobre el dimensionamiento completo, eso se va a notar en una rebaja de los costos de los sistemas de alcantarillado en general de operación. Pero ese fenómeno que es como más global, si se quiere, acá se trató de hacer de manera más específica, que es decir, al usuario que está haciendo reutilización de aguas grises, se le va a hacer un descuento adicional por el hecho de estar él haciendo esta acción, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que si nosotros tomamos como hipótesis de que el sistema de alcantarillado, el sistema de tratamiento de agua servida, tiene que estar dimensionado para la totalidad, ¿ya? Entonces eso va a achicar un poco la rebaja. ¿Por qué? Porque en el fondo igual tengo que considerar todas las inversiones para tratar esas aguas. ¿Tiene solución eso? Uno podría decir, sí, pues el sistema de aguas grises tiene que ser continuo y le tenemos que exigir continuidad, ¿ya? Y entonces a este proyecto, ya sea de interés público o a la persona que está haciendo reutilización en su casa, le tenemos que exigir que él tiene que hacerse cargo, pero que no puede volver a descargar esa agua en el alcantarillado. Ya, yo en lo personal, desde el punto de vista de la superintendencia, pienso que no es buena idea. O sea, pienso que del punto de vista sanitario es positivo y uno lo ve, digamos, en la experiencia internacional también, que los sistemas contemplan eso, o sea, que el rebase de las aguas grises
vaya a parar al sistema de alcantarillado, no las puedo tener yo por ahí dando vueltas estas aguas sin uso. Entonces, esas son como las dificultades, ¿ya? El esquema de financiamiento, por supuesto que es un tema que eventualmente está abierto, o sea, justamente el proyecto se está discutiendo y si efectivamente uno dice hay otra fórmula, era un tema complejo y por eso fue justamente que se dijo los municipios, ¿ya? Si no son los municipios, bueno, también de acá tienen que ir saliendo las ideas respecto de cómo podemos hacer estos proyectos. Respecto al tema rural, bueno, justamente ahora estamos discutiendo, está por aprobarse el proyecto de los servicios sanitarios rurales, bueno, yo digo que está por aprobarse, soy optimista, en el Senado, ¿ya? Y esto apunta fundamentalmente a cerca de 2 millones de habitantes que están en las zonas rurales, tenemos 16 millones de habitantes que son atendidos por las empresas sanitarias de las zonas urbanas. Esas es más o menos las dimensiones. ¿Ya? Entonces, efectivamente, el proyecto lo que hace es abrir la posibilidad, ¿ya? O sea, efectivamente, lo que no hace el proyecto es establecer un fomento, por así decir. No, acá va a haber una línea de financiamiento para favorecer y promover esto, no. Lo que está proponiendo el proyecto es abrir la posibilidad que no está, ¿ya? Y bueno, ahí entramos. Todo esto es- hay mucho por escribir en relación al tema de los servicios sanitarios rurales. Estamos recién incorporando el saneamiento, estamos recién incorporando la tarificación. Lo que está diciendo el proyecto es que hace una serie de especificaciones, pero establece como red final la Ley General de Servicios Sanitarios y en general la legislación sanitaria. Por lo tanto, muchas de estas cosas que hoy día están en la legislación sanitaria van a ser aplicadas a los sectores rurales y va a haber que ir viendo cómo es que nosotros lo vamos a resolver desde el punto de vista tarifario. Ninguna de esas cosas está resuelta en detalle, pero yo creo que el espíritu es exactamente el mismo. Em, bueno, después yo creo que las preguntas giran sobre sobre el tema de cómo el gobierno está viendo el proyecto. Quizá a lo mejor podríamos dejar a Pablo Aranda, que es asesor legislativo del ministro, que contestara eso. Nos vamos a quedar con la tarea de generar una comparación con la legislación, o sea, una comparación con la legislación internacional. Salió el tema de que hay un cobro. Bueno, este cobro en realidad que aparece aquí por el tema de las aguas grises tampoco está definido, digamos, porque esto como va a ser entregado como en definitiva en proyectos de interés público. Si ese proyecto de interés público que desarrolla, eh, ¿cómo se llama? El MIMBU o los municipios contempla un cobro, ese cobro va a estar regulado en ese contrato, ¿ya? Eso es de alguna manera lo que está proponiendo la ley, pero finalmente el que establece ese contrato es quien es el titular en el fondo de estas aguas o del interés público de estas aguas, que de acuerdo a este proyecto de ley sería únicamente los municipios y el Servio. Pero es un proyecto, justamente lo que estamos discutiendo. Sí, presidente, si por su intermedio el señor fiscal David Peralta quería complementar. Solamente aclarar en relación con el tema de los cobros y los servicios de utilidad pública y los servicios públicos, es que en definitiva hoy día las municipalidades y el Servio están costeando, digamos, los riegos, los jardines con agua potable. Ellos están pagando el agua potable y con eso están regando los jardines. Y lo que se espera acá y se presume que va a ser más o más ventajoso que esa agua efectivamente no se utilice, no se pague el costo del agua potable, que es mucho más caro, y se utilice este sistema. Evidentemente que cada caso tiene sus variables y sus costos adicionales, pero se estima que por este sistema van a haber ahorros particularmente. Y por eso que evidentemente de todas maneras van a considerar cuando hagan estas licitaciones, el precio que les van a cobrar tiene que ser, o el que le va a ofrecer quien va a hacer el tratamiento va a ser inferior al que la municipalidad está pagando hoy día, que son bastante altos, por regar jardines con agua potable. Esta es la situación y ahí se cree que se va a obtener el diferencial de ventaja, digamos,
que significa este sistema. Y así fue presentado de alguna manera cuando se estudió esta alternativa. Eso es lo que quería Ok, don complementar. David, muchas gracias. No, simplemente redondear en eso. O sea, efectivamente el proyecto lo que hace es abrir posibilidades que hoy día no están, ¿ya? Entonces uno podría poner algunos elementos de fomento, esos no están, ¿ya? Efectivamente. Y yo creo que va a depender un poco también de las inquietudes que se generen del punto de vista de los parlamentarios. Y efectivamente están considerados los descuentos tarifarios en la medida que son aplicables de acuerdo a cómo está diseñado el sistema, ¿ya? Y eso también lo podemos explicar en detalle si es necesario. Ok, gracias Gabriel Zamorano, superintendente de Servicios Sanitarios. Tal como lo señalé, este proyecto, y quiero decirle a nuestros invitados que no queremos terminar ahora porque vamos a estar unos 40 días dedicados a otro proyecto que tiene suma urgencia, que son concesiones, y por lo tanto prepararnos para que en las próximas sesiones los vamos a invitar nuevamente. Pero yo quiero ofrecerle la palabra a la señora Paola Cruz Magaña, profesional de este Departamento de Salud Ambiental, a cargo del Programa Nacional de Aguas Residuales de la Subsecretaría de Salud. Le ofrezco la palabra, Paola, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, señores parlamentarios, señores diputados, autoridades. Efectivamente, este es un tema que Salud valora mucho, es un tema que ha sido altamente demandado tanto por el sector público como el privado, desde, yo diría, antes incluso de que se iniciara esta moción parlamentaria, y por lo mismo es que Salud ha venido trabajando por la arista sanitaria que tiene este aspecto y que ha venido desarrollando hace algún tiempo a través de esta propuesta de reglamento que pasaría hoy día a ser el reglamento del que hace mención el proyecto de ley y que por supuesto toca la arista sanitaria del que yo les voy a comentar un poco más en detalle ahora. Como todos sabemos, la grave situación de escasez hídrica que afecta hoy día a gran parte de nuestro territorio y que afecta incluso a la disponibilidad del recurso para la producción de agua potable, sobre todo en los sectores rurales de nuestro país, desde el punto de vista necesario, hace absolutamente imprescindible la implementación de medidas para la gestión y la preservación de nuestros recursos hídricos. Y dentro de esas alternativas, por supuesto que Salud valora y reconoce a la reutilización de aguas grises como una medida para ello y por lo mismo respalda esa moción parlamentaria. No se debe obviar, sin embargo, y es por eso que nosotros hemos estado evaluando y desarrollando este tema hace mucho tiempo, que las aguas grises, aun cuando están exentas de materia fecal, porque por supuesto se descuenta esa fracción de las aguas servidas, no están exentas de algunos otros contaminantes que pueden incidir y que pueden afectar la salud de la población. Contienen también agentes microbiológicos y químicos que deben ser controlados para que esta medida realmente sea una medida eficiente, que sirva para el objetivo que se ha planteado sin afectar la salud de las personas. Es por eso que para la implementación de buena forma esta medida es que se requieren normas sanitarias que garanticen el control de los riesgos sanitarios asociados a la reutilización de aguas grises. En la minuta que ustedes tienen hay una información muy somera, pero que nos permite darnos una idea de qué es lo que realmente estamos hablando cuando decimos que tenemos que controlar los riesgos sanitarios que podrían poner en riesgo la salud de las personas cuando entren en contacto con las aguas grises que generan. Ahí está primero una información respecto de la cantidad específicamente de patógenos asociados a los coliformes fecales en las aguas grises y que si ustedes ven es cierto, hay mucho, está tipificado esto según algunas caracterizaciones que se han hecho en el extranjero de aguas grises, países que están un poco más a la vanguardia en este tema y que lleva más tiempo de desarrollo y que están asociadas a la cantidad de coliformes fecales que se liberan por artefactos sanitarios, ¿ya? Y si ustedes se fijan, claro, estamos con niveles mucho menores cuando hablamos de tina, de ducha, que son parte de las aguas grises, pero estos niveles ya entran a niveles un poco más preocupantes cuando hablamos, por ejemplo, de lavado de ropa, principalmente, incluso cuando esto está enfocado en el lavado de ropa o se incluye el lavado de ropa de niños.
Después también está una presentación de lo que son los contaminantes o los agentes químicos presentes en las aguas grises, que caracterizándolos o característicamente están asociados a los mismos que caracterizan las aguas servidas hoy día, y principalmente, si a modo de referencia solamente están en la última columna los límites máximos que establece hoy día el Decreto Supremo 90, cuando queremos descargar aguas residuales a curso de agua superficial, y vemos que a lo mejor las mayores cargas de contaminantes del agua gris se estarían dando en los sólidos suspendidos y en la demanda biológica de oxígeno, y un poco también el fósforo asociado al uso de detergentes y limpiadores de uso doméstico. Son esas las razones o el interés de proteger y de controlar estos factores sanitarios para una buena implementación de reutilización de aguas grises. Y pensando justamente en eso, o atendiendo justamente eso, y las facultades que tiene Salud, es que el proyecto de ley le entrega al Ministerio de Salud y a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud en cada una de las regiones ciertas funciones bien específicas. Primero, aprobar los proyectos y autorizar el funcionamiento de los sistemas de reutilización de aguas grises, tanto los de carácter domiciliario como los de interés público, que ya han sido explicados. Dictar también el reglamento del proyecto de ley con las condiciones sanitarias que deberán cumplir los sistemas de reutilización de aguas grises y, por supuesto, fiscalizar las disposiciones de la ley y posteriormente el reglamento en el marco de las competencias del sector salud. Ahora, como dije anteriormente, el proyecto de ley hoy día está bastante avanzado, porque en un comienzo incluso se había pensado que sin esta iniciativa o sin la entrada en vigencia de la ley, podría de todas formas entrar en vigencia y tomar forma la reutilización de aguas grises a través del reglamento, pero circunscrito a los sistemas domiciliarios, es decir, a la reutilización de aguas grises al interior del inmueble o la propiedad que los está generando. El proyecto de ley precisamente abre la posibilidad de que esta reutilización se haga incluso en los sistemas de interés público saliendo de los deslindes de la propiedad. Este proyecto de reglamento, que como bien dije anteriormente, viene a especificar cuáles son las medidas sanitarias que se deberán considerar para quienes decidan reutilizar aguas grises. Los principales aspectos abordados, primero están los de tipo administrativo, que también establece la aprobación y la autorización de funcionamiento. Por supuesto que acá detalla los requisitos que deberían cumplir los sistemas o los titulares de los sistemas para hacer estas solicitudes y que deberían acompañar a la solicitud de estos trámites. Y, como dije anteriormente, establece que en el marco del reglamento solo es posible la reutilización dentro de los deslindes de una propiedad, que es la diferencia fundamental que tiene el proyecto de ley y que, por supuesto, entrando en vigencia, se debe hacer la acomodación del reglamento para que también se abra la posibilidad a los sistemas de interés público, guardando, por supuesto, y aplicándose las mismas condiciones y medidas sanitarias. Luego están específicamente las especificaciones o las medidas para el diseño, y que también está mencionado en el proyecto de ley, es la mantención de esta conexión a la red de alcantarillado, precisamente para evacuar aguas grises en caso de emergencia, mantención de los sistemas o simplemente que estos dejen de funcionar. Asegurar la absoluta independencia respecto de los otros servicios básicos, como son las redes de distribución de agua potable y las de recolección de aguas servidas. La planta de tratamiento y los dispositivos del sistema de reutilización de aguas grises deben estar protegidos del acceso de personas extrañas a la operación del sistema. Los estanques de almacenamiento, las tuberías, con y sin tratamiento, por supuesto, deben estar señalizados y siempre, en el caso de las tuberías, las conducciones, estar por debajo de las de agua potable. Y también se establecen ciertas condiciones para el almacenamiento, porque es una cuestión que no podemos dejar de considerar, que además de los riesgos que pueden estar asociados por el contacto directo de las personas con las aguas grises, está también la posibilidad que tienen el mal manejo de estas aguas de generar o atracción de vectores o generación de olores molestos. Están también las condiciones para la operación de estos sistemas y, por supuesto, ahí están los manuales de operación que deben tener durante su funcionamiento y, por supuesto, elaborados por los diseñadores de los sistemas, el personal capacitado que va a ser necesario para operarlo. La prohibición, y esta también es una disposición que está en la ley expresa, que es la prohibición del vertido de sustancias peligrosas a los artefactos sanitarios, y que es justamente una de las posibilidades que podría dar
uso a la descarga al alcantarillado, aún considerando que al alcantarillado tampoco podemos descargar sustancias peligrosas. En actividades de riego, evitar la sobresaturación de los terrenos, estancamiento de aguas y escurrimiento fuera del área regada. Y, por supuesto, los lodos que se van a generar producto del tratamiento y adecuación de las aguas grises tendrán que ser manejados bajo la normativa vigente, en este caso para residuos sólidos. En el caso de las alternativas de reuso, el proyecto de ley establece cuáles son las alternativas a las que se va a dar pie con la reutilización de aguas grises, y el reglamento lo que hace es precisar cuáles son los límites y los parámetros que van a tener que medirse o controlarse según las distintas alternativas de reuso. Para las alternativas de reuso están el riego en sus distintas modalidades, y ahí se separa lo que son los jardines, parques o áreas verdes en general, que van a tener directo acceso con las personas o directo contacto con las personas. Y en segundo lugar también están las áreas verdes, el riego es verde, pero ornamentales, es decir, sin riesgo de contacto con las personas. Y está también la alternativa de hacer recarga de artefactos sanitarios, entiéndase inodoro y urinario. Y está también hoy día una medida que, si bien el reglamento no la contempló, no habría problema en incluirlo, y que es justamente la reutilización de aguas grises en procesos industriales, porque en ese caso la calidad exigida para la reutilización de aguas grises en procesos industriales primero va a estar mandatada por la exigencia de calidad del proceso industrial, y desde el punto de vista sanitario lo que vamos a tener que agregar en ese caso es que esa calidad de aguas o esas aguas grises no pongan en riesgo en este caso la salud de los trabajadores. Por lo tanto, las medidas en ese caso van a ser tendientes al cuidado de esas variables. En el reglamento también específicamente se expresan los parámetros, se estipulan los parámetros que se van a tener que normar para cada uso, y las restricciones en los puntos de operación específicamente de aguas grises, porque si bien van a ser aguas tratadas, no va a ser agua potable. Finalmente está el monitoreo y el autocontrol de los parámetros a evaluar, la frecuencia y el muestreo en el punto de distribución, en el fondo el autocontrol que va a tener que tener los titulares de cada sistema respecto de las aguas grises que están generando. Y por supuesto el capítulo de fiscalización y sanciones, cuya competencia va a estar radicada en la autoridad sanitaria. Hay un punto que no puedo dejar de mencionar porque claramente es una variable importante para el sector salud, y son las nuevas funciones que le entrega esta ley al sector salud y específicamente a la autoridad sanitaria regional, y que por supuesto hoy día no están contempladas, son absolutamente nuevas, y por lo tanto eso va a demandar mayores recursos para ejercer esas funciones de buena forma. En primer lugar está la aprobación de los proyectos y la autorización de funcionamiento, y para lo que están establecidos plazos obviamente regulados por la legislación, y por supuesto, sobre todo en el proceso de implementación de esta medida, no hablemos tanto de la ley, pero de esta medida en nuestro país, Salud va a tener que mantener las coberturas de fiscalización adecuadas para asegurar una buena implementación, y por supuesto además para atender la demanda espontánea de la comunidad respecto a los problemas que se puedan generar en la implementación y posteriormente en el uso de esta alternativa. Finalmente, nosotros vislumbramos con la entrada en vigencia de la ley, incluso con el desarrollo del reglamento, algunos ajustes de otras normativas que es necesario, como por ejemplo el reglamento de las instalaciones domiciliarias de agua potable y de alcantarillado, que es el Decreto Supremo 50 del Ministerio de Obras Públicas, precisamente para relacionar de buena forma el diseño y la operación de los sistemas de reutilización de aguas grises con los sistemas de distribución de agua potable y recolección de agua servida y sus instalaciones domiciliarias respectivas. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, señora Paola Cruz Magaña. A mí me gustaría juntar la exposición de la señora Paola con don David Peralta, objeto que podamos hacer las consultas y podamos terminar. ¿Muy breve? Es breve, puntual. Sí, puntual. Diputado Leopoldo Pérez, Sí, le ofrezco la palabra. no tiene que ver con la exposición, sino que en la información que tenemos en las carpetas, ¿quiénes fueron los mocionantes de esto en el Senado?
Porque es un proyecto que partió de una moción de senadores, entiendo. Y fue aprobado por el Senado y se fue enviado para acá. Osvaldo Procurizas, Isabel Allende, son 5 o 6. O sea, de escasez hídrica. Es transversal. No, si no, yo decía por las zonas de... Es transversal. Sí, ya lo tiene. Don David, yo le quiero ofrecer la palabra a usted. Sí. Bueno, entonces... Consulta breve. Entonces al diputado Hernández le ofrezco la palabra, don Javier. Bueno, agradecer la presencia de ustedes. En general no sé qué me puede responder. Si hay alguna experiencia en Chile respecto a este tipo de uso de agua y dónde se concentran las mayores solicitudes. ¿Hay algún catastro que exista, algún elemento que podamos considerar? Si es más en la zona norte, me imagino que debe ser más preocupante en la zona norte que en la zona sur. Debe haber una serie de consideraciones especiales ahí. A ver, ¿quién? ¿Tú tienes alguna Paola, le ofrezco la nociones? palabra. Sí, efectivamente hay muchas iniciativas que han sido consultadas y requeridas, por lo menos también al Ministerio de Salud y por lo que mencionó Gabriel, también a la Superintendencia. Hay algunas que no se han podido concretar por el vacío legal que tenemos actualmente, pero sí existen algunas que están funcionando, ¿ya? Y si bien no tenemos una evaluación todavía de esas experiencias, sí es posible ya obtenerlas porque hay algunas por lo menos que yo conozco que ya llevan un tiempo funcionando. ¿Puedes decir Está dónde? el de, por ejemplo, el sistema de reutilización de agua grises de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, que está, sí, y que además, claro, es un estudio piloto de la misma universidad. Está también la implementación de un sistema de reutilización de agua grises de un mall, que si no me equivoco es el Mall Plaza, a riesgo de equivocarme, de Calama, que también tiene... hay una iniciativa hace muchos años, pero que no ha sido concretada, del Parque Intercomunal de Vitacura, también de hacer recolección de las aguas grises que se generan en ese mismo parque intercomunal, porque tiene muchas dependencias. Bicentenario. Recolectar las aguas grises que se generan en las dependencias de ese mismo parque para riego de las mismas instalaciones. Y con esos mismos ejemplos se ve que este uso, o mejor dicho, el interés está más bien manifestado en este tipo de instalaciones de tipo comercial, industrial, que no son a pequeña escala, eso quiero decir, ¿verdad? Es que decir que pueden tener una generación de agua grises importante y que por supuesto harían rentable la inversión de la construcción del sistema y además la utilidad que se le puede dar a esas aguas por la necesidad que tienen esas instalaciones del recurso agua. Gabriel, Gracias. Gabriel. No, solo complementar con que este tema en general del reuso de agua es un tema que está demandado no solo en el tema de las aguas grises, sino que también respecto al agua servidas tratadas y respecto de una serie de proyectos que son bastante innovadores y disruptivos. Un poco lo que nos pasa con Uber también nos pasa en el sector sanitario, en que efectivamente empiezan a aparecer ideas que no están contempladas en la regulación. El caso quizás más interesante hoy día, el caso de Antofagasta, en que el Servio tiene un proyecto de reutilización de agua servida, derechamente, en que ellos están tomando una experiencia de una empresa húngara que ya está implementado en varios lugares en Francia, en que ellos captan agua directamente desde la red de alcantarillado, ¿ya? Y hacen un tratamiento, y con eso el Servio lo que espera es viabilizar una serie de proyectos con áreas verdes que tienen Antofagasta, que hoy día tiene un déficit importante. Ya hace poco hubo una misión que estuvo justamente conociendo estas tecnologías y también se ha requerido, digamos, que la superintendencia se pronuncie, y lo que se le pidió fue a la empresa Econsa, la empresa pública Econsa, que es finalmente la concesionaria, que hiciera una proposición de cómo legalmente uno podría viabilizar este proyecto. Entonces, esto a modo de comentario, porque son muchas las cosas que están pasando, y efectivamente cuando no hay una regulación se implementan o bien quedan en el camino, o bien es muy dificultoso finalmente llegar a implementarla. Yo voy a tomar la palabra regulación. A ver, yo creo que nosotros en Chile estamos todos contestes de que, bueno, temas de la sanitaria, y hemos concesionado mucha infraestructura en el país. Yo creo que tenemos, superintendente, tenemos un cuento con los marcos regulatorios.
O sea, yo estoy hablando acá en beneficio de los usuarios. Y yo tengo la impresión de que lo hago a viva voz, aprovechando la presencia de usted, porque vamos a seguir hablando sobre este tema, es que yo creo que hay que echarle una mirada, una revisada al marco regulatorio. Mire, partimos nosotros, yo creo que pasó lo mismo en Osorno, bueno, lo pudimos ver en la 8ª región, en la 6ª. Las sanitarias dijeron, aquí vamos a poner la primera piedra, y ese mismo día le empezaron a cobrar a los usuarios el tratamiento de las plantas de agua, las plantas tratadoras de agua. Ese mismo día. Y por lo tanto, llama la atención en el marco regulatorio de este cuento. Estoy hablando de lo que partió ya hace, ¿cuánto? 12 años, 13 años. O más. Más. Entonces, el superintendente, échale una mirada. A nosotros, creo que a todos los parlamentarios nos pasa lo mismo, que nos dicen, oiga, mire, yo pago demasiado por el agua. Quiero decirle que en este mismo parlamento, en aquel tiempo, en el gobierno de Freymond de Ruiz Tagle, se dijo que le íbamos a modernizar y le íbamos a inyectar capital fresco a las sanitarias. Y que no íbamos a pagar más. Y yo quiero decirle que yo me opuse. Eduardo Vitrán era el hombre que fue enviado para estas negociaciones acá al Parlamento, y yo quiero decirle que los chilenos terminamos pagando 100% más el agua potable. Pero lo que la gente no se explicaba es que yo entonces vivía en San Carlos y llegó la cuenta sin que hubiera planta tratadora en San Carlos, porque además el marco regulatorio, y yo me alegro escuchar del reglamento, que enseguida quiero decir que he escuchado aquí su lenguaje sobre el reglamento. A los 2 años apareció la planta tratadora de agua de San Carlos, pero ya nosotros, ya los sancarlinos habían pagado durante 800 días un tratamiento de aguas que no tenían. Entonces, eran como ahora, ¿cuál es el tema acá? Echarle una mirada al marco regulatorio. O sea, estoy pensando en los usuarios, estoy pensando en las chilenas, los chilenos. Y segundo, lo que quiero decir es que este proyecto en sí, yo no sé si ustedes saben, me dirijo sobre todo a Paola Cruz, en algunos países las aguas, estas aguas, estamos hablando de las aguas servidas, ya no estamos hablando de las aguas grises que son del baño, del lavamanos, y acá estamos hablando de las aguas servidas, que finalmente terminan apareciendo en una mesa, en una botella, agua bebible. Yo no sé si usted sabe, una experiencia, al parecer existe en Singapur, ¿no?, de los últimos tiempos. O sea, me guste o no me guste, vamos para allá. Ahora, lo que estamos haciendo acá, estamos hablando de aguas grises que tienen una particularidad, y es que están absolutamente separadas, ¿ah?, como se ha señalado, como señala el proyecto acá, y por lo tanto, la pregunta al final de esto, que no es una mala idea, que es una muy buena idea, pero la pregunta es, ¿quién paga esto? ¿De quién va a ser esto? ¿Cuáles son los beneficios? Otra vez vuelvo al usuario. Yo no soy antiempresario, soy más bien proempresario, que les vaya bien a los empresarios, pero que les vaya mejor a los usuarios. ¿Ah? Y por lo tanto quiero decir que es una extraordinariamente buena idea. Y finalmente termino citándola a usted de que usted ha hablado mucho del reglamento. O sea, entiendo que estamos legislando con un reglamento paralelo. ¿Ah? Y lo que es bueno, porque estamos haciendo la pega como muy a tiempo. Este es un proyecto bien novedoso, un proyecto no fácil, y por lo tanto lo que dije al principio, tanto al superintendente como al fiscal, que también lo hemos invitado y le agradecemos la presencia, y a Paola por parte del Departamento de Salud Ambiental, es que yo creo que le vamos a tener que dar una segunda vuelta cuando ya entremos de lleno al proyecto, ¿no? Desde hecho, va el ministro, el invitado hoy día, el ministro por razones de fuerza mayor no vino, y por lo tanto sería bueno también que cuando esté el ministro, me encantaría que ustedes pudieran estar para ver si concatenamos los discursos y podemos avanzar en esto.
Yo no sé si algún colega tiene alguna duda más, diputado Venega, porque ya estamos terminando. Sí. Si alguno de nuestros visitas quiere agregar algo más, Paola, ¿le escuchamos al diputado Venega primero? Diputado Venega. No, solo señalar, presidente, que debemos darle el tratamiento a este proyecto que todo proyecto de esta naturaleza, y más si se trata de una moción parlamentaria, tiene. Así es. Es decir, podemos desde rechazarlo, la idea de legislar, aprobarla, abstenernos y sobre todo escuchar a muchos otros actores. Especialmente me gustaría, ¿no es cierto?, una posición un poco más crítica, algunas versiones. Bueno, precisamente de eso se trata, de darnos los espacios para escuchar, porque estoy cierto que tiene que haber algunas voces críticas y que hay áreas que es importante despejar, porque nosotros esencialmente lo que me preocupa es, insisto, hay muchos proyectos que pasan aquí con una idea, ¿no es cierto?, muy clara, que uno mira, es positiva, pero que después, mirando en el detalle, en la implementación y todo, el bien común general de la población, ¿no es cierto?, como usted señalaba, ¿qué duda cabe que cuando se planteó la idea de planta de tratamiento de agua servir y tratarla, era necesario? Yo recuerdo esa discusión, que no había plata, es discutible, pero esos fueron los argumentos. Que había que... Pero hoy día nosotros tenemos un cuestionamiento permanente. ¿Nos están cobrando lo que corresponde? ¿Nos están cobrando lo que corresponde? Hemos revisado... Ese es el punto, pues. Y eso está en la inmensa mayoría de la comunidad, especialmente la gente más pobre, es un problema de todos los días, y a nosotros nos dicen y nos reclaman y nos plantean. Entonces, uno tiene particular sensibilidad cuando se trata de este tipo de situación. Entonces, ver que no solo llamemos... El ministro, si viene, según dice su asesor, no nos van a decir que es espectacular el proyecto. Yo me gustaría también sentar en esta mesa algunos que dijeran, ¿sabe? El peligro, este proyecto tiene estos peligros, estas amenazas. Y eso es lo que debe hacer una comisión técnica, digamos, seria y responsable. Gracias, diputado Venegas. Concuerdo plenamente con usted. Le ofrezco, Paula, le ofrezco la palabra. Sí, solamente un detalle. Efectivamente, a raíz de las tecnologías que usted mencionó, que existen en otros países que a lo mejor están en una situación más crítica de disponibilidad del recurso que nosotros, en que incluso se está pensando en el tratamiento de agua servida para la producción de agua potable, de consumo humano, pero sin embargo ya se han manifestado en nuestro país y han llegado al Ministerio algunas iniciativas de este tipo. Y eso también es lo que nosotros nos ha hecho, yo ya mencioné, o sea, ya sistema de agua grises, que a pesar de que estamos discutiendo hoy día, estamos en esta etapa, ya están funcionando. Entonces, la necesidad está, y es por eso también que a nosotros nos ha obligado a pensar en este reglamento, que si bien con algunas restricciones todavía para implementar la medida, sin proyecto de ley, nos vemos obligados a decir y a pronunciarnos respecto de, ok, si tenemos que reutilizar agua grises, ¿cómo lo podemos hacer?, para afectar de la manera menos a las personas y la salud de las personas. Es decir, es inevitable que para allá vamos. Y es por eso porque claro, como le decía yo, han llegado iniciativas como esta al país, y es por eso que hemos estado trabajando en este reglamento adelantadamente, si se quiere decir. Muchas gracias, Paola. Yo no sé, Gabriel, una última frase. Sí, bueno, hay muchas inquietudes que van como a lo general del quehacer en términos de lo que son las tarifas, si son las que son, si están cobrando las que corresponden, y en ese sentido dejar abierta la puerta. O sea, efectivamente hoy día nosotros estamos cerrando un ciclo de procesos tarifarios en la superintendencia, desde Agua Antofagasta, Esales, Víos, La Sexta, en la 8ª región. Y el último que se va a cerrar ahora, espero, es Aguas del Valle. Y todos estos antecedentes, una vez que se publican los decretos, son públicos, ¿ya? Están los decretos anteriores, están todas las bases tarifarias, hay mucho detalle que uno ve, es un tema que muchas veces es complejo, es enredado, y está toda la disposición nuestra para explicar cualquier detalle en ese sentido. Y también señalar que en relación al marco, como superintendencia, nosotros venimos observando el tema del marco regulatorio hace harto rato, y hay todo un trabajo ahí también que nosotros también tenemos la posibilidad, si ustedes así lo estiman, de
de comentarlo siempre a través del Ministerio de Obras Públicas, que es el ministerio a través del cual nosotros nos relacionamos con el Ejecutivo. Bueno, yo quiero agradecerle. Yo le quiero agradecer. A la diputada Carvajal dice que Eso son públicas. yo quiero agradecerle a don Gabriel Zamorano, superintendente de los servicios sanitarios, al fiscal David Peralta y a la señora Paola Cruz Magaña. Quiero dejarlos invitados desde ya, porque esto comienza, señores, este es un tema enorme, un gran proyecto. Cuando venga el ministro me encantaría que ustedes vinieran, me gustaría que pudiéramos concatenar los discursos, vincularlos, y además al secretario solicitarle para que en la experiencia de Vitacura, del Parque Vitacura, que hay que saber cómo está allí, algunas universidades, yo quiero pedirle a Pablo que nos ayude también, Sí. y estoy de acuerdo con el diputado Venega en cuanto a que necesitamos otras miradas. ¿Se puede organizar una visita a la Facultad de Ingeniería? Bueno, Eso ustedes nos pueden invitar un día a almorzar por ahí y nosotros vamos todos a la comisión. Así que por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta la misma. Muchas gracias a todos, a todas.